Bienvenidos todos, les invitamos a ver el video acerca del arte republicano de Latinoamérica, del Ecuador y de Loja. Para Valeriano Bozal Fernández, el arte republicano se refiere al arte producido durante el periodo republicano en diferentes países de América Latina. Durante este periodo, que abarcó desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, se produjeron cambios significativos en el arte y la cultura de la región. El arte republicano mantuvo rasgos de la pintura colonial, pero también incorporó nuevos temas y estilos. Por ejemplo, en la pintura se comenzaron a representar retratos civiles y militares, así como costumbres del pueblo. Pintura republicana, segunda mitad del siglo XIX. La gran exposición conmemorativa dedicada al centenario de Simón Bolívar, realizada en Caracas en 1883, en la sede de lo que hoy conocemos como el Palacio de las Academias, puede tomarse como punto de partida del mecenazgo y patrocinio oficial de las artes, impulsado por el gobierno de Guzmán Blanco. Esta exhibición se dio al mismo tiempo que una serie de exposiciones de fin de siglo, realizadas en Europa y en toda América Latina. Su objetivo fue revelar las potencialidades de nuestros recursos naturales e industriales, incentivando al público nacional y extranjero a adherirse a la política económica fundamentada en la necesidad de la producción, a fin de competir en el sistema capitalista. Los artistas y pinturas más destacados en el arte republicano son José María Espinosa, 1796-1883, pintor, dibujante y caricaturista colombiano del siglo XIX. Realizó retratos de importantes figuras políticas, incluyendo al libertador Simón Bolívar. Ramón Torres Méndez, 1809-1885, artista colombiano del siglo XIX, conocido por su trabajo en pintura y escultura. Alberto Urdaneta, 1845-1887, pintor colombiano del siglo XIX, reconocido por su estilo neoclásico y su enfoque en retratos y paisajes. En el arte republicano hay varias pinturas destacadas que reflejan los valores y las ideas políticas de la época. Las más importantes son La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Esta icónica pintura representa la figura alegórica de la libertad liderando a un grupo de revolucionarios durante la Revolución Francesa. Es un símbolo del espíritu republicano y la lucha por la libertad. El fusilamiento de Torrijos de Francisco de Goya. Esta obra retrata el fusilamiento del general liberal José María de Torrijos y sus compañeros por las fuerzas absolutistas en España. Es un ejemplo de la denuncia social y política que caracterizó el arte republicano. El juramento de los Horacios de Jacques-Louis David. Esta pintura neoclásica representa un episodio de la antigua Roma en el que tres hermanos juran defender a su patria. Fue utilizada como una alegoría de la lealtad y el sacrificio por la nación durante el periodo republicano. Arte republicano de Latinoamérica. Para María Clara Bernal, el arte republicano de Latinoamérica es una expresión artística que combina las diversas manifestaciones artísticas propias de los países de América Latina. Comienza con la llegada de los pueblos latinos a América y abarca desde Suramérica, Centroamérica, el Caribe y México, así como también incluye a los latinoamericanos que viven en otras regiones. En el siglo XX, el arte republicano en Latinoamérica se vio influenciado por los movimientos artísticos internacionales, como el modernismo y el surrealismo. Los artistas buscaban crear un arte nacional que reflejara la identidad y las realidades de sus países. Durante este periodo surgieron diferentes corrientes artísticas en cada país latinoamericano, con artistas destacados como Diego Rivera en México y Fernando Botero en Colombia. Pinturas más importantes del arte republicano en Latinoamérica. Rufino Tamayo. Rufino Tamayo fue un destacado artista mexicano del siglo XX. Su obra Trovador es considerada una de las pinturas más caras del arte latinoamericano. Beatriz González. Beatriz González es una reconocida artista colombiana. Sus obras, como Los suicidas del Cisga, son representativas del arte contemporáneo en Latinoamérica. Ramón Torres Méndez. Ramón Torres Méndez fue uno de los más importantes pintores colombianos del siglo XIX. Nació en Bogotá el 29 de agosto de 1809. Hijo de don Eugenio Torres y Antonia Méndez. Arte republicano en Ecuador.
Para Oliet Rueda, la Revolución quiteña del 10 de agosto de 1809 fue el primer paso para lo que hoy es Ecuador como país y nación. A partir de entonces, también se determinó que el territorio de Quito cuente con un ejército, la Falange, y desde ahí las huestes labraron el camino a un proceso largo y complejo que, 21 años después, concluyó en la creación de la República del Ecuador. Hace 2 siglos, la pintura fue un registro de la historia. A través del pincel quedaron grabados personajes y acontecimientos importantes. Dentro de esto se pueden mencionar varias pinturas. Pedro León Donoso, mayordomo, una representación típica con vivo colorido de una escena de la siega. También interpretó la resignación en la etapa desolada con Kangagua. Nicolás Cabrera y sus hermanos Tadeo y Asensio fueron los mantenedores de la tradición del arte religioso, firmado por Nicolás. Se conserva en el Museo de Gijón y Caamaño, un lienzo que representa al jesuita Francisco Jerónimo. El nombre de Tadeo consta de un cuadro de Nuestra Señora de la Merced, que se halla en el descanso de la grada del tejar. Nicolás alcanzó a dar lecciones de pintura a Joaquín Pinto. Rafael y Ramón Salas, Luis Cadena, Ramón Vargas, Leandro Venegas, Nicolás Miguel Manrique y Telésforo Proaño. Estos artistas surgieron de la generación que se formó en el Liceo de Pintura, fundado en Quito en 1849, bajo la dirección del dibujante francés Ernesto Charton. Entre las obras destacadas de esta generación se encuentran La aldea campesina, de Luis Cadena, el dibujo del templo de la compañía de Juan Pablo Sanz, El pudor, de Agustín Guerrero, Dos profesores de pintura retratándose el uno al otro, de Ramón Vargas, Oración del huerto y los retratos de los protectores de la Escuela Democrática y la Filarmónica, de Leandro Venegas, y Los reyes de Judá, de Vicente Pazmiño. Artista de arte republicano del Ecuador, Eduardo Kijman. Eduardo Kijman es, incuestionablemente, tanto en la historia del arte como en el sentimiento colectivo ecuatoriano, uno de los principales referentes de la plástica nacional. Fue uno de los iniciadores del indigenismo, que denuncia y critica una sociedad acomplejada de sus propias raíces, que no se conforma ni se queda impávido ante las injusticias en una lucha desigual. Son los brotes de la búsqueda de una identidad nacional a través de la pintura, alejada ya del paisajismo y del romanticismo irreflexivo y superficial que imperaba entonces. Las influencias del muralismo mexicano y en particular de la figura descollante de Diego Rivera le marcan a Kijman, en una primera etapa profundamente política y comprometida socialmente. Obra de Eduardo Kijman, La hora oscura. Pintura republicana en Loja. La pintura en la época republicana en Loja ha experimentado diversas influencias y estilos a lo largo del tiempo. Aunque la información específica sobre artistas y obras puede ser limitada, se puede hacer una aproximación general basada en las tendencias artísticas de la época. Manuel de Samaniego. Aunque se mencionó anteriormente como un pintor destacado a nivel nacional, también se le podría considerar en el contexto de Loja, ya que fue parte importante de la escena artística ecuatoriana del siglo XIX. Rafael Carvajal. Aunque nació más tarde, en 1875, Carvajal fue un artista destacado que puede haber dejado su huella en la pintura lojana. Su obra abarcó diversas temáticas y estilos. Eduardo Kijman. Aunque más conocido por sus pinturas y grabados, Kijman también abordó el muralismo en su carrera. Fue un artista comprometido con temas sociales y políticos. Pintura de Manuel Samaniego. Alba Calderón fue una activista y pintora ecuatoriana que se destacó por su enfoque en el realismo social. Puso en el centro de su obra figuras como mujeres, campesinos y obreros, reivindicando las labores cotidianas desde una perspectiva decididamente femenina.